episodio número 2 de La Chimichanga. Como en el episodio 1 él le tocó dar la introducción, ahora me toca a mí. Estamos 50-50, así que así lo vamos a estar manejando. Sobre el tema del día de hoy, vamos a hablar de las veces que a uno se le ha pasado los tragos, se ha puesto todo ebrio y cosas así. Pues de eso, pues sí, todos tenemos de perdida una historia. Con respecto a historias mías, una vez me conseguí una botella de absinthe. En esos tiempos estaba difícil de conseguir, y pues invité a unos amigos para tomarlo, que lo probemos y así, y pues estaba muy fuerte el sabor a lo que esperaba, pero también estaba, si nos pegó. ¿Qué tan fuerte estaba? Pues tiene como 90% alcohol, casi, o algo así. Pero es que lo diluyes con agua y le pones azúcar para probarlo. O sea, ¿me quiere decir con cuánta cantidad te puedes quedar ciego? Pues no sé si te lo tomas tú solo, a lo mejor sí. Bueno, perdón, voy a reestructurar mi comentario. ¿Con cuánta cantidad es blackout? Pues mira, en esa ocasión éramos como 5, no, pero si ya estás con la botella tomando. Con la botella tú solo haces blackout, ¿no? Sí. Porque en esa ocasión pues éramos 5, pero a 3 de los compañeros no les agradó el sabor, que sabe mucho al dulce ese amarillo, ¿cómo se llama? ¿Fargo? ¿Dulce amarillo? Sí. ¿Dulce amarillo? Como jengibre o algo así. Ginger. Sabe muy fuerte a eso y pues no les agradó el sabor. Entonces entre un amigo y yo Lo malo es nos tomamos la botella, y no, sí me puse bien malo y andaba batallando para caminar y todo. ¿A qué edad empezaste a tomar tú? No, ya bien tarde, yo como a los 19, por ahí. ¿No te tocaba así como que fiestas familiares, que en realidad somos mexicanos, de que, bueno, yo lo comparto, pues, por ejemplo, mi papá era muy amante de la Tecate roja, o sea, y se la preparaba, ¿no?, con sal, limón, y empezaba el gusanito, ¿no? Que, sí. que te comías la salecita de limón, y pero sí te chingabas 2, 3 chochitos de la cerveza. Digo, no soy un alcohólico desde niño, pero creo que muchos empezamos así, creo que muchos empezamos así como que, ay, mijo, eso era muy de eso no ni sabía, y a veces nomás la agarraba y me daba el trago, pero uno sí, pero no de como tomar. Sí, y yo siento que era más el morbo, güey, porque por repente qué gusto agarrar una cerveza cuando es niño. No me gusta el sabor. Bueno, ahora de la mayor parte casi no. Cuando ya estás así escarchadito, güey, cuando estás escarchadito sí estaba rico. Así sin lubricar nada, güey, no mames, güey, entonces no. Así sí. Hay que esté escarchadito. Yo empecé a tomar ya formalmente, yo creo que ya igual tarde, yo creo que a los 18, ya cuando entré a la uni, porque en la prepa era fresón, ya en la uni ya empezamos, y cuestiones de fiestas y demás, de borracheras. Yo podría compartir y traerlo esta mesa esta noche cuando te toca cuidar a alguien que anda hasta las uñas. ¿No te ha tocado, Tico, de ser la persona que cuida a alguien más? Sí, a cada rato. Yo soy el conductor resignado por lo general. Sí, pero me refiero a como que ya se puso, por ejemplo, se da mucho con... No quiero sonar así como machista, pero siento como que a la mujer se le sube más rápido, pero es que se levanta mucho tomando. No, es que depende de qué tan seguido tomen y el peso. Exacto, pues, porque si son totalmente nuevas en cuestiones de alcohol, y empiezan a tomar y pum, ya se ponen pedas, ya se orinan. Bueno, no me ha tocado que se orinen, pero... A mí sí se me orinaron en una ocasión ahí en el carro que traía en aquel entonces, pero pues por cuestiones de, o sea, el ser cabello y demás, pero bueno, yo creo que es parte de las pedas, que al final del día pues es parte del proceso de crecimiento. Pierde uno el control un poquito de lo que dice y hace y así. En una ocasión
aún así se bajó, pero estábamos ahí en el drive-thru de un Jack in the Box y se bajó a orinar ahí a un lado de un bote de basura porque pues, ya era tarde y ya estaban cerrados los lobbies y pues, no se quería esperar al baño y pues dice, pues allá me voy. Todo bien raro, pero bueno, así las cosas. Es mejor que ir que sea dentro del carro. Sí, hay que cuidar. Tengo un amigo que es urologo, es muy malo aguantarte la orina, no lo hagas. Es muy malo, verle infecciones y demás. Pero hablando de drive-thru, yo quisiera hacer un paréntesis en este tema. Tenemos que compartir una anécdota que tiene muy bueno en un drive-thru. Eran nuestros años mozos 20, nuestros hermosos 20 años. Tenemos un ritual. Asistimos a una cadena de fast food. Hamburguesas. Y pues nada, normal, consumimos, nos retiramos. Para esto nosotros andamos caminando. Y el caballero aquí andante, siendo un caballero, decidió llevarle comida a su amada abuelita. ¿Y qué hizo el caballero aquí? Nosotros no traíamos carro. Este caballero se formó en el drive-thru, así como lo ven, con su bibípedo. Bípedo nomás. Bibípedo. Pedo firma, o sea, todo. No estaba pedo, nomás estaba normal. El caso es de que le toman la orden, o sea, dame el número 1 y demás. Quiero pensar que la persona que le tomó la orden por el menú, el drive-thru, el megáfono, no sé cómo le llamen, lo vio. Quiero pensar que tiene una cámara. No sé si tuvieran cámara en ese momento, en esos tiempos. Pero le dicen, pasa a la siguiente ventanilla. Sí, pues ya paso yo a la siguiente ventanilla. Caminando. ¿Cuál? Sí, ¿cómo quieres que vaya si no traigo carro en la otra ventana? Pero en sí, sí, ahí llegué a la otra ventanilla y es cuando me ve así la que da la comida y yo, como que se andaba aguantando la risa y luego digo que era un número 1, ¿verdad? Y luego sí me lo da para llevar y es cuando le dio la risa. Entonces, sí, en efecto, era... Pues sí, pues para llevar. Sí, cuando uno no tiene biles que pagar, las cosas son muy simples, sencillas y muy chistosas, muy cómicas. Gracias por compartir con nosotros. Y pues nada, cosas de peda, cosas de borrachera, ¿qué más podemos compartir? Yo creo que es algo muy recurrente. Yo no lo he hecho, no sé si lo has hecho tú. Hablarle a un ex cuando estás hasta las manitas. Hasta el yoyo. ¿Le has hablado a una ex? No, yo soy bien gacho porque, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué eres gacho? No, yo digo que no. Muchacho. Yo digo que no, o sea, tal vez no sea gacho, tal vez sí. Pero ya cuando corto, pues borro el número, bloqueo de todo. Borro mi cuenta nueva. Ok. Entonces, ¿qué te ha pasado? Que bueno, hablar de otro número. Pero pues yo no he hablado. Pero, o sea, ninguna ex te ha buscado, o sea, la ex borracha nunca te ha buscado a ti. Nunca. Pues borracha, el bloqueo y todo. Quiero, llamo. Pues de otro número, de otro Insta. No me ha tocado una así de crazy. No. Pero bueno, digo, no es que yo lo haya hecho. Me ha tocado crazy, pero no tan así. No, sí. No recuerdo haberlo hecho yo. Sí. Pero sí te han mandado mensajes, ¿no? Y así después de que... Sí. Pero no sé si Sí, de hecho un día tuve un problema bastante grande en ese momento. Tú sabes, eran las horas de producción, 2, 3, 4 en la mañana. Tú sabes que uno está chambeando con el conejo, cumpliendo ahí con el chivo. El caso es de que me llega, yo siempre tengo la costumbre de tener mi móvil cerca de mí. Digo, ¿quién no? Me entran unos mensajes, 3:15 de la mañana. Y nos tomamos un pequeño break de la chamba. Y era alguien que estaba tomadita y sí me generó bastantes problemas. Pero bueno, así que son cosas de peda, uno que queda, pues go with the flow, ya te chingaste.
Pero bueno, ¿qué más podemos compartir en cosas de peda cuando estás borracho? Pues yo realmente, ¿cuándo me he borrachado? Pues no sé, o pues sea, conmigo no te has puesto borracho. no, pues yo tomo, pero para estar chill, güey, o sea, Con moderación. pues no moderación, güey, ya está, o sea, ¿para qué hacer blackout? ¿O para qué? Pues no es que unos ya están Te tomando. entiendo cuando estás empezando a tomar y no sabes controlar el alcohol, no sabes dimensionar lo que te tomas, pero ya cuando estás rucochón, pues sabes cuántas aguantas. Pero hay gente que sí le gusta perder el control y todo. Así. Las vomitadas también son muy épicas. Sí. También, yo creo que una cosa de peda, yo creo que es inherente hablar de la comida después del antro, el bar, la peda, ¿sí o no? Pues siempre un lugar para comer después, especialmente si no han comido, pero es recomendable que coman antes de ir a tomar porque les ayuda a absorber el alcohol, así no se pueden verlos tan rápido. Pero está más chido comer después de la peda. Antes y después, pero Sí. sí, porque uno se va, por decir, es recomendado como que entre cada 5 horas, 6 horas ir a comer y pues uno se va de fiesta porque dura unas 6 horas a veces. Bueno, hay unos que nomás van como 1 hora todos sábados. Pues ya son lugar para que nomás dura poquito, ¿no? Definitivamente, cosas de peda y pues nada, este fue el episodio número 2 de La chimichanga. La Chimichanga, su fritanga favorita. Muchas gracias.